Zúñiga, soy el dinamizador del Centro de Tecnologías del Transporte en Cazuca. Y bueno, pues he venido trabajando, pues anteriormente trabajaba en la regional de Antioquia. Después vine aquí al Centro de Gestión Administrativa y bueno, ahorita estoy acá en Cazuca. ¿Sí? Pues mi trabajo pues, es la parte de tecnología, toda la parte de conectividad y todo lo que desarrollamos con todos los procesos de la nueva transformación digital que estamos haciendo a nivel del SENA, pues a nivel de la dirección general, a través de las nuevas plataformas y de toda la migración y de todo lo que estamos pasando en los procesos de tecnologías del SENA a través de todas las plataformas que se están migrando en nuestras propias bases y en nuestros propios centros de formación, ¿sí? Entonces, pues, ustedes han sido testigos de todo lo que hemos pasado. Pero bueno, estamos trabajando para mejorar, estamos trabajando la parte de tecnología para que sea cena para cena, ya no tener terceros, sino que todo sea nosotros centralizado por parte de ingeniería desde el mismo cena. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y a nivel de conectividad, pues ya también nosotros implementamos nuestros propios equipos. El SENA ya compró su propia infraestructura y entonces la estamos desarrollando a nivel nacional, todos los centros de formación. Y pues se nos han presentado ciertos problemas, pero de igual forma ahí estamos trabajando en mejorar. Eso es un proceso que yo creo que se nos va a llevar por lo menos 1 año y medio, 2 años, yo le pongo, pero lo más importante fue que ya comenzamos. Bueno, entonces, pues yo les traigo el tema de que vamos a trabajar hoy, pues es algo, pues me imagino que ustedes, no sé, vamos a ver algunas cosas básicas del Excel y en la primera sesión, pues en la primera hora y media, lo que nos tome, pues de pronto que ustedes revisen cómo trabajan su herramienta de Excel, qué conocimientos tienen, si saben manejar desde fórmulas básicas, fórmulas anidadas o fórmulas ya hacer tablas dinámicas, ya de pronto hacer macros, no sé hasta dónde podamos llegar dependiendo de ustedes, de su conocimiento y de lo que ustedes vengan desarrollando. Entonces sí, pues me gustaría como escucharlo desde dónde podamos comenzar para como poder mirar algunas cosas. Alirio, ¿de dónde cree que deben comenzar? El tema de hoy es sobre ser, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Pues yo creo que pues el conocimiento digamos, del entorno. Desde la parte básica del entorno de lo que es un Excel, una hoja de cálculo, todo esto. Yo creo porque no sé si la mayoría tendrán el conocimiento de manejo de la hoja de cálculo. Pues sí, exacto. Es como para nosotros hacernos una base desde donde podamos arrancar. Y de pronto para algunos puede que sea muy básico lo que vayamos a ver en esta primera sección, como para otros que ya tengan de pronto más conocimiento, ¿cierto? Lo que pasa es que Sí. lo que yo le decía, compañero, es como es unas pruebas para la convocatoria SENA, allí en esas convocatorias lo que van a hacer es de memoria. O sea, por ejemplo, dice, si A más B es igual a Z, ¿cuál es la fórmula para que A más B de no sé tanto? ¿Sí? De memoria, y uno en el Excel no se acuerda, entonces es lo que queremos como recordar. Más que todo, pienso yo que comenzar por lo más básico, como dice el profe Alirio. Bueno, perfecto, bueno. Bueno, entonces les voy a proyectar acá una guía que tengo. ¿Sí? Yo traigo una guía para que pronto la miremos. Una guía básica. ¿Ya la están viendo? ¿Me avisan, por favor?
Sí, Sí, señor. Bueno, entonces, pues, para ya comenzar y hacer una pequeña introducción de Excel, pues Excel es una hoja de cálculo que pues, nos permite hacer múltiples, o sea, infinidad de operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, lo básico es que Excel está compuesto por columnas y filas, ¿sí? En la cual las columnas, pues normalmente nombramos los campos, como decir, la columna A, donde nombramos, por ejemplo, la fecha, la B, el país, y las filas, pues son los que llamamos nosotros en bases de datos registros, ¿sí? Como decir la fila 1, donde está todo el concepto de España, la fila 3, acá donde hay otros productos, y así sucesivamente. Entonces, campos y registros. Y cuando hablamos de campos y registros, pues dentro de un conjunto de información, hablamos de algo muy importante que se llama base de datos, ¿cierto? Entonces, en base de datos, ¿sí? Y pues una base de datos que está compuesta por tablas, ¿cierto? Está compuesta por tablas, está compuesta por campos, está compuesta por registros. Entonces, pues en Excel se pueden hacer pequeñas bases de datos porque hay otros programas que son especialistas para bases de datos, ¿cierto? Hablemos como de SQL, hablemos como de Oracle, que ya son motores de bases de datos muy potentes para manejar múltiples y millones de registros. En Excel, pues, una hoja de cálculo está compuesta por 256 columnas. Como les decía, se nombran por las letras del abecedario A, B, C, 256 columnas. Y si hablamos por filas, está más o menos en 1.000.000 algo de filas, ¿cierto? Entonces, pues, eso es una hoja, ¿cierto? Entonces, Excel puede tener varias hojas, ¿cierto? En este caso tenemos la hoja de básico, tenemos otra hoja que llama fórmulas, y así sucesivamente usted puede crear múltiples hojas dentro de una hoja de Excel, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que yo les recomiendo siempre cuando ustedes trabajen, por ejemplo, Excel, lo más importante es tener los datos normalizados. Ese es el gran problema de las bases de datos, de las hojas de cálculo, de, de lo que pasa normalmente, que no tenemos los datos organizados correctamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de normalizar los datos, hablamos de que todos los datos deben tener un tipo de dato. Entonces, si hablamos de fecha, entonces vamos a nombrar que esta columna va a ser de tipo fecha, ¿cierto? Para que no la confundamos. Entonces uno le da clic derecho, formato de celda, y automáticamente ahí usted encuentra el formato. Hay formato de tipo de dato general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, texto especial y personalizada. Entonces, en este caso, como vamos a hablar de fecha, pues escogemos el formato fecha, ¿sí? Y escogemos el tipo, ¿sí? Normalmente, pues a mí me gusta trabajar esta. Usted podría escoger hasta el día, el mes y el año. Pero hablemos de esta fecha corta, ¿sí? Que es el día, el mes y el año. Entonces, así nos permite que, por ejemplo, si vamos a meter los datos, por ejemplo, hablemos del 13 el 13 de junio, de ayer, 2025, si lo colocamos así, a ver cómo nos lo va a colocar. Entonces, él nos lo pasa al formato fecha de una vez. Entonces, eso nos permite a nosotros tener los datos organizados, ¿sí? Entonces, ahí podríamos tener ya, como decir, este campo que va a ser fecha, toda la información que nosotros ingresemos, por ejemplo, 13, el mes, entonces él lo convierte en formato día, mes y año, fecha corta. Listo. Ustedes me van diciendo cuando tengan preguntas, me van diciendo, porque pues, el objetivo del trabajo es que lo trabajemos de forma conjunta y hablemos del tema, y ustedes me van diciendo lo que de pronto no comprendan o alguna cuestión. El segundo es el tipo de dato, pues cuando hablamos de tipo de datos de letra, ¿cierto? Pues cuando hablamos de letra y número, pues este va a ser un tipo de formato general, ¿no?
clic derecho sobre la columna o sobre el rango de datos que ustedes quieran, ¿cierto? ¿Sí? O ustedes seleccionan el rango. ¿El rango qué es? Un conjunto de datos que usted selecciona. Entonces, desde la fila B2 hasta la fila B12. Entonces, usted lo selecciona. Si no quieren seleccionar toda la columna, clic derecho, formato de celda. ¿Y ese va a ser de qué tipo? General. General, ¿qué significa? Que puede dejar letras y números, ¿cierto? Eso es mayúsculas o minúsculas. Lo mismo el tipo de producto. ¿Qué tipo de producto será esto? También formato general. Bueno, y cuando hablamos de cantidades, ¿qué tipo de datos será? ¿Quién me dice qué tipo de datos es cantidad? ¿Es numérico? ¿Es moneda? ¿Es contabilidad? ¿Qué tipo de datos sería cantidad? ¿Lo escuchan? Numérico. Numérico, perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de el tipo de dato de cantidad, pues va a ser numérico, ¿cierto? Entonces, formato, celda, vamos a hablar de número, podemos hablar también de los decimales que queremos utilizar dentro del formato. Pero cuando hablamos de cantidad, pues no necesitamos hablar de decimales, ¿sí? Porque, por ejemplo, usted dice 10 manzanas o 10 kilos de arroz, bueno, lo que sea, es completo, ¿cierto? O a no ser que de pronto diga 10.5 libras. Entonces usted, en este caso, vamos a utilizar números enteros completos. Y le decimos que utilice separadores de 1000, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos separe automáticamente las cifras por unidades decimales, unidades, decenas y centenas. Y entonces así uno va colocando las cifras que usted quiera, ¿cierto? 30, bueno, 20. Listo. Y el valor unitario, pues ya cuando hablamos del valor unitario ya es otro tipo de formato, porque ya estamos hablando de ¿qué? De plata, ¿cierto? Y cuando hablamos de plata, pues ya hablamos de que este es un tipo de dato, ¿qué? Ya hablamos de que es un tipo de dato de contabilidad o moneda, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decir que es un tipo de moneda, es plata, ¿sí? Y pues en este caso escogemos nuestro símbolo de pesos, que es Español Colombia, que es el símbolo pesos, y también podemos utilizar decimales si queremos utilizar uno o dos decimales. Digámosle que utilicemos dos decimales y por último aceptar. Listo. Entonces es tipo moneda porque hablamos de plata. Listo. Cuando hablamos del subtotal, entonces de una vez vamos a comenzar haciendo también. Ponemos el formato, que es tipo moneda, porque dijimos que estamos hablando de plata, formato de celda, dijimos que es moneda, que es de tipo nombre, Español Colombia, que vamos a utilizar dos decimales y aceptar. Entonces, ahí ya comenzamos a hacer fórmulas, ¿cierto? ¿Y cómo se hace una fórmula en Excel? ¿Sí? Ustedes ya saben que se multiplican las celdas, ¿cierto? No importa el valor que esté entre las celdas. Tenemos que saber es qué celda vamos a multiplicar. En este caso, vamos a multiplicar la celda D2 por la celda E2. Entonces ya nos explicamos acá para sacar el subtotal y decimos que vamos a multiplicar la celda D2 por la celda E2 y automáticamente nos da el valor. Ampliamos la columna porque el valor es más grande, ¿sí? Y ya tenemos el valor. Listo. ¿Cómo rellenamos una fórmula, cierto? Que es otra parte importante de Excel, que ya no tenemos que aquí volver a aplicar la fórmula porque la fórmula está arriba, ¿cierto? Entonces simplemente arrastramos desde este puntico hacia abajo y él ya automáticamente hace la fórmula. Si aquí colocamos un valor, aquí otro valor, él ya hace la fórmula automáticamente, ¿cierto? Esa es la gran potencia de Excel, ¿sí? Entonces ya sabemos rellenar una fórmula. Los veo hasta ahí. Estaban diciéndome si ya saben rellenar fórmulas, pegar la fórmula, ¿cierto? No, ¿cómo hiciste para rellenar la fórmula, perdón? ¿Cómo hiciste para completar la fórmula en todas las otras filas? Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, exacto.
Entonces estoy acá. Yo realizo la fórmula en la primera. Yo me paro acá y acá, si ustedes se dan cuenta, aquí al final de la celda hay un puntico. Entonces le pueden hacer doble clic y él lo hace automáticamente. O lo hacen arrastrado, como usted quiera. Se para acá y acá en el puntico, arrastra con el cursor y sostenido hasta abajo, hasta donde quiera la fórmula y él la pega. ¿Listo? Ok, ya, gracias. En Excel él muestra ahí el puntico de ese cuadro rellenado. Él tiene ahí varias señor. funciones, ¿no? Sí, señor. Aquí arrastra o doble clic, como ustedes lo quieran hacer. Es para rellenar la fórmula. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de descuento, entonces cuando hablamos de descuento dice que, bueno, le vamos a aplicar un descuento, entonces al subtotal para que las personas que por día del padre que ahorita estamos dando el 2% de descuento en nuestras compras. Entonces, sobre el valor del subtotal le vamos a dar un descuento. Entonces, sí, igual Profe, también. ay, perdón. ¿Cómo? No, Sí, no, señor. tranquilo. Ok. Entonces acá vamos a aplicar, ya hicimos una fórmula de multiplicación, ¿cierto? Que fue la primera, multiplicar D2 por E2 y nos da el subtotal. Y ahí pegamos la fórmula. Ahora vamos a hacer un descuento que según el cuadrito acá que tengo, que es el 2%, ¿cierto? Entonces, del subtotal, entonces, sí, igual la celda que tiene el valor F2 por el 2%, ¿cierto? Por el 2%. Y enter. La fórmula se saca con chi igual, automáticamente nos activa la barra de fórmulas. En este caso, seleccionamos la celda que es la F2 por el 2% que dice que nos están dando de descuento por ser un día especial, o sea que nos van a descontar, en este caso nos van a descontar 995,000 pesos. Lo mismo, rellenamos la fórmula hacia abajo. Doble clic o arrastrar. Listo. Y por último, el valor total. ¿Cuál sería el valor total? ¿Cierto? ¿Cuál sería el valor total? En este caso, lo más importante de Excel pues, es como analizar qué fórmula es la que más debo aplicar. ¿Cierto? Nosotros, en este caso, tenemos que nosotros ser como analistas de lo que estamos realizando y ver para sacar el valor total sería cuál. ¿Cierto? ¿Sería cuál? En este caso, para sacar el valor total de estos productos. Era restar la F y la G, ¿no? Exacto, pues restar su total, restarle el descuento y ese sería el valor total que yo pagaría, ¿verdad? Entonces, en este caso es el subtotal que está en F2, le resto lo que me descontaron, menos el descuento, y llego, este sería el valor que yo pagaría por esos productos, ¿cierto? Y lo mismo, arrastro el valor. ¿Sí? Hasta ahí tendríamos nosotros como una operación básica, ¿cierto? Teníamos una tablita, ¿sí? Ya tenemos, lo primero que hicimos es normalizar los datos, ¿sí? ¿Qué es normalizar los datos? Retomando lo que dije ahorita, es colocar el formato de la celda que va a llevar. Si es fecha, si es general, si es número, si es moneda. ¿Listo? Y hasta ahí tendríamos ya como nuestra tablita organizada. Entonces usted puede centrar los datos, le puede poner fondito, que es lo más organizado que usted puede hacer, el tipo de letra, le puede poner líneas de división. ¿Sí? Es lo más bonito para trabajar Excel, es que se normalicen los datos y se organicen correctamente. Y así, pues, para nosotros es más fácil poder ver la información. ¿Sí? Autoajustar las celdas. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la columna, queremos que todas queden automáticamente centralizadas o ajustadas. ¿Por qué quedó esta más ancha? Porque aquí hay una celda que tiene mayores datos. Pues en esta la podríamos hacer manual.
y las otras autoajustadas. Lo mismo el ancho, se puede también autoajustar, se puede manejar por autoajustar automáticamente o en forma manual. Pues es como lo más sencillo así, hablando de las cositas de Excel, que es crear una fórmula, crear una tablita, crear las líneas de división, crear los formatos, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas para que ustedes vayan mirando, pueden preguntarme lo que necesiten. Hasta ahí vamos como bien. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien, pero profe, yo que estuve en la convocatoria del 2017, allí sale, bueno, así como nos está explicando, pero allí sale, por ejemplo, celdas y columnas, me imagino que llaman. Entonces dice, si la columna, digamos, fecha, está el 13 de junio del 2025, ¿qué fecha iría en la columna 7 de la celda A? Algo así es que salen las preguntas, ¿eh? Entonces no sé si ahí nos enfoca más a esa parte, porque uno se acuerda, es cuando le explica el profe, cuando nos explican como la parte de arriba de la cinta y todo eso, porque a mí por ejemplo se me olvida cómo es que entra una Excel para, por ejemplo, la suma o el signo pesos o así. No sé qué digan los demás compañeros, ¿no? Sí, claro, pregúntenme. Bueno, pues cuando ustedes, por ejemplo, les preguntan normalmente en una tabla, pues yo también he presentado exámenes de estado y normalmente a uno lo que lo ponen a jugar es con los nombres de las celdas, ¿sí? Lo que nos dice la compañera acá, Luz. Entonces lo que a nosotros nos ponen es a jugar con los valores de las celdas. Entonces, por ejemplo, si usted le dicen cómo suma, cómo podría sacar el valor total de todos los productos. En este caso, acá le da autosuma. Entonces ahí le da el total de la factura, un ejemplo. Y sería el total de la factura. Entonces, lo que toca pagar, ¿sí? Entonces, ahí lo que le van a dar es unas opciones donde ya le van a decir, es la celda H2 más la celda H3 más la celda H4, así sucesivamente hasta llegar a la celda H2. Entonces, para sacar la suma total de la factura, el valor total, ¿qué celdas tiene que sumar? Entonces, es cuando usted le dan A, ¿sí? Le dan todas las celdas, usted tiene que tener la lógica, ¿qué celdas son las que está sumando? Se pueden decir B. B, le dicen, están sumando H2, bien, pero de pronto le ponen una trampita y le dicen, no, resta la celda menos G2. Entonces automáticamente uno dice I más H4 más H5. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy claro en cuál sería la correcta. Pues la correcta en este caso sería A, porque está sumando H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 y H11 hasta llegar aquí y ahí sí le haría el total. Pero si usted ve que aquí en la pregunta está haciendo una resta, entonces ahí no podría ser el valor total. Entonces esta sería la incorrecta. La verdadera sería esta, que es la celda que está sumando bien, y esta sería la incorrecta, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente es lo que lo ponen a jugar a uno cuando le preguntan de Excel. Si le preguntan a uno, por ejemplo, de que cómo saca el descuento del producto, ¿sí? En este caso, ¿cómo sería la fórmula para sacar el descuento del 2% del subtotal? Pues entonces ahí cómo sería la pregunta.
sería, ¿cuál? Sería en este caso F2 igual F2 por el 2%. Por el 2, en este caso 2% que está fijo, pero se saca así. Es lo importante que ustedes tengan en cuenta los nombres de las celdas, que es lo que les va a jugar dentro de lo que les van a preguntar de Excel, ¿cierto? ¿Cómo es el nombre de la celda? ¿Cómo se enumera el nombre de la celda? Usted necesariamente no tiene que tener en cuenta lo que hay por dentro. Acá hay un valor, 49.350.000. Para mí no me interesa. Excel no le interesa a él. A él lo que le interesa es la celda. En este caso es F2. ¿Sí? Cuando hablamos de manzanas, ¿dónde está el valor? ¿Qué celda es la de manzanas? Entonces estamos hablando de la celda C5. ¿Sí? Cuando hablamos del queso, estamos hablando de la celda C8. ¿Y cómo se enumeran las celdas? Es primero la letra de la columna con la fila. Entonces, ahí nos da el nombre de la celda. En este caso es C y la palabra queso que está en el 8. Entonces, en este caso es la celda C8. Y así sucesivamente es que uno hace todas las operaciones en Excel. No por el valor que está ahí, sino por el nombre de la celda. Eso es lo que normalmente nos preguntan dentro de Excel allá, que nos ponen una tablita y nos dicen cómo calcular tal operación. Entonces ahí donde usted tiene que tener en cuenta qué celdas va a multiplicar, o qué celdas va a dividir, o a qué celdas le va a sacar el porcentaje, o a qué celdas les va a restar o multiplicar. Las operaciones que van a preguntar, ¿cierto? Según la operación, normalmente preguntan es las básicas: suma, resta, división, multiplicación, porcentaje, ¿cierto? Entonces, si nos preguntaran a nosotros cuál sería la celda, ya hablando de fórmulas estadísticas, y nos digan cuál es la celda que tiene cuál es el valor máximo, indique la celda, un ejemplo. En este caso, ¿cuál sería el valor máximo de toda esta operación matemática? ¿Cuál sería la celda que tiene el valor máximo dentro de esta tabla? Esto se llama base de datos o hoja de cálculo. En este caso estamos hablando de este valor, ¿cierto? Para encontrar el valor máximo, ¿cierto? Pues uno diría ¿cuál? La celda ¿qué? ¿Quién dice ahí? En este caso sería la celda F2. Entonces, el valor máximo es el donde está la celda F2, ¿cierto? F2. La respuesta sería F2. O en su defecto sería el valor. ¿Cuánto? 49.750.000 pesos. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. El valor mínimo, si nos están preguntando de toda la base de datos, en este caso esta es la base de datos con la cual estamos trabajando, o si nos están preguntando el valor mínimo de un conjunto de datos. Entonces tenemos que analizar, bueno, el valor mínimo de la columna D. Entonces, si nos está preguntando el valor mínimo de la columna D, vamos a decir que es la celda D6, ¿cierto? D6 sería el valor mínimo. Y el valor, ¿cuál es? 3. En este caso sería 3. La columna, la celda D6 y el valor 3. El promedio. ¿Cómo sacaríamos el promedio? ¿Qué es lo más importante de las fórmulas matemáticas? ¿Cómo saca uno el promedio normalmente o lo hace manual? Excel lo hace muy fácil. ¿Sí? Usted le escribe la fórmula chi igual promedio, abre paréntesis, selecciona el número, el rango de datos, usted le dice que este rango de datos, cierra paréntesis y ya, saca el promedio. Pero ¿cómo lo hace uno manual? Porque es que como uno no va a tener el Excel allá, entonces él, por ejemplo, le va a decir, indique cómo sacar el promedio entre las celdas tal a tal celda. Entonces, ya es la lógica. Ahí lo que
nosotros nos preguntan normalmente entre los exámenes de estado, es más la forma lógica de cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo sacan el promedio normalmente? ¿Cómo? Igual promedio y selecciona las casillas. ¿Cómo, Alexandra? Igual, o sea, pararse en la celda de igual, ponerle igual, promedio y seleccionar las casillas. Pero entonces hay algo que yo no entiendo y es que ahí aparece cuando uno le da igual promedio, justamente aparece promedio sí, promedio punto algo. Entonces, hay diferentes formas de promediar. Yo no entiendo a qué hace referencia cada una de ellas. Bueno, hablamos del promedio estándar. Cuando hablamos del promedio estándar, y nosotros, cuando lo hacemos nosotros y nos dicen, nos preguntan nosotros, por ejemplo, un aprendiz sacó, hablemos de la parte cuantitativa, un aprendiz sacó, se le calificó tres resultados de aprendizaje. ¿Sí? En uno sacó 5, en otro sacó 4, en otro sacó 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el promedio? Pues es la suma de los resultados de aprendizaje dividido la cantidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, se suman las 3 notas y se divide sobre 3 resultados. ¿Qué es la forma estándar como se saca promedio? El promedio que saca es, si tenemos 5 notas, sumamos las 5 notas y las dividimos sobre el valor 5. Y así es el promedio que uno lo hace normal, ¿verdad? Es el promedio estándar, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que uno haría es que suma, si uno le dicen, saque el promedio de la columna D, entonces uno ¿qué haría? Si uno lo hace manual, igual, abre paréntesis, suma la celda, vamos a sumar esta que es esta amarillita. Un ejemplo, la voy a colocar acá amarillo para que podamos sacar el promedio manual. Voy a ponerlo amarillo. Para sacar el promedio. Pero, como lo que decía la compañera acá, Luz, estamos tratando de ver la lógica como nos lo van a preguntar allá, ¿cierto? ¿Cierto? Pues en el caso del promedio, pues en este caso sería igual, o uno lo hace en la hojita de examen ahí, y dice, suma la celda de 2 más, ¿cuál? La celda de 3 más de 4. Así sucesivamente, si hay 10 celdas o hay 3 o las que sean, de 5. Y cuando ya termine de sumar todas las celdas, más de 6, un ejemplo, de 7, de 8, según la cantidad de celdas que nos vayan a poner a sacar promedio. Cerramos el paréntesis y lo dividimos sobre ¿cuántos? En este caso, ¿cuántos datos seleccionamos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Sí? Entonces, ese sería el promedio, en forma normal como lo debemos hacer nosotros. Sumar la cantidad de datos dividido el número de datos. Ese es el promedio estándar, ¿cierto? A nosotros siempre nos van a preguntar, allá no nos van a preguntar que calculemos el promedio máximo o el promedio redondeando hacia el siguiente número entero. No, el promedio estándar, el normal, es el que nos van a preguntar siempre. Es más la lógica que usted tenga cómo hacer el promedio, ¿sí? Es lo mismo cuando nos preguntan la moda, ¿sí? Si nos preguntan la moda, mire, ya él calculó de una vez el promedio, ¿sí vio? Haciéndolo uno manual y él lo calcula. Y uno ve aquí arriba la fórmula, mire. Y lo hicimos manual, ¿cierto? Y él calculó bien el valor, ¿cierto? Y cuando hablamos de moda, ¿qué es la moda? Cuando usted habla, por ejemplo, ¿qué es la moda en la parte de estadística? Hablemos de la columna de cantidad. Cuando hablamos de moda, si hablamos de moda nosotros en estadística y decimos nosotros, ¿qué es la moda de la ropa que usan las personas? ¿Qué es lo que más se usa en Colombia? De ropa, las personas, ¿qué es lo que más usan? Jean, tenis. Tenis, jean, ropa interior. Exacto, el jean.
Entonces, la moda en Colombia, las personas utilizan el jean. Yo creo que el jean es el que nunca pasa de moda y es la prenda que más utilizamos todos, ¿cierto? Fuera de tenis o zapatos, pero es como la prenda que más utilizamos tanto masculinos como femeninos. Entonces, la moda, para que uno interprete y para que ustedes lo tengan claro, es que ustedes tengan la forma como se saca la moda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una moda, de una base de datos, vuelvo y les digo, esta es la base de datos, o estamos hablando de una columna específica. Ahí nos dicen claramente a qué le saquemos moda. Ahí nos van a preguntar, saquen en la moda a la columna D, ¿cierto? En este caso, la cantidad. Entonces, el valor que más se repite, la moda es el valor que más se repite. ¿Sí? En este caso, la moda es ¿qué número? El 3 es la moda, porque se repite 2 veces. Acá está 1 y acá está 2. Entonces, cuando hablamos de una moda, si quiere lo hacemos también con fórmula. Chi igual, moda. Aquí está la moda. Abre paréntesis, selecciona el rango de datos, desde la D2 hasta la D12. Cierra los datos y le da el 3. También lo hace. Pero es que ustedes también sepan hacer la fórmula, pero también sepan hacerlo manualmente. Es lo que nos van a preguntar normalmente allá. ¿Cómo se hace manualmente? ¿Listo? Y es lo que nos falta, una muy importante. La media. ¿Quién sabe sacar la media? O mediana. La mediana. ¿Cómo se hace para sacar la mediana? Si nosotros nos preguntaran cómo sacar la mediana de una base de datos también, o de una columna, o de un rango de datos, ¿cómo se hace la mediana? Hablemos que este valor es 20. Voy a cambiar este valor por 20 para no hacerlo tan grande. ¿Cómo se calcularía la mediana? Ni idea. En Igual con estadística. promedio, ¿no? El promedio es cerca a la mediana, pero no es igual, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sepan, esto es como vuelvo y repito, como nos lo van a preguntar. Si uno ya sabe sacar el promedio, ya sabe que es la cantidad de datos dividido el número de datos. Si es sacar la moda, ya sabemos que es el valor que se repite dentro de una lista de datos. Si nos dicen contar, ¿cuál es un rango de datos? Por ejemplo, ¿cuáles son los datos que tenemos acá? Cuando hablamos de una columna, el rango de datos, él cuenta cuántos datos hay. 2, 4, 6. En este caso, de esta columna, el rango de datos o contar es 6, ¿cierto? Ya lo sabemos hacer manualmente. O si no lo hacemos con la fórmula contar, ¿sí? Entonces, ustedes, lo que uno debe hacer es que en Excel, así como lo sabe hacer, en el sistema, uno también tiene que saberlo hacer manual. ¿Qué es lo que nos van a preguntar? A saber hacer las fórmulas manualmente. ¿Listo? Entonces, en este caso, si utilizamos la fórmula contar, si nos dicen cuántos datos tiene la columna desde la D2 hasta la D12. Pues uno dice 2, 4 y 6, perfecto. Entonces uno dice contar, hay 6 datos en ese rango de datos. No, háganlo con fórmula. Pues si quiere probamos con contar. Con contar, doble clic, selecciona el rango de datos, cierra paréntesis, y él nos está diciendo que también es 6. O sea, yo se lo compruebo tanto manual como por fórmula. ¿Listo? Bueno, y ahora, ¿cómo es la mediana? Entonces, para que ustedes nunca se les olviden, si algún día les ponen eso dentro de Excel, ¿cómo se saca la mediana de un rango de datos? Se hace en forma manual, es que se ordenan los datos de menor a mayor. De menor a mayor. En este caso es el 3, el otro es el 3, el otro es el 5, el otro es el 20, el 20, y el otro es el otro 20. Es de menor a mayor.
20, y por último tenemos el dato que es 34. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Son los datos ordenados de esta columna, de este rango de datos, para sacar la mediana. Y los pongo centraditos, los voy a poner rojos. Y tenemos que el 3 son 2 datos. Perdón, y aquí puse. Bueno, estamos, aquí no vamos a contar eso. Profe, tienes un 5 en la D21 y tienes un 3, tienes un 3 y un 5. 3. Tenemos 2, 3. Ah, sí, entonces aquí nos faltó un 5. Me falta correrle para acá. Entonces aquí ponemos el 5, porque nos falta el 5. El 3, el 3, el 5, 2 20 y un 34. Entonces lo primero cuando nos piden ordenar, sacar la mediana de un rango de datos, nosotros los ordenamos, haciéndolo allá con hojita y papel, en el examen, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Para encontrar la mediana es que anulamos el primero y el último hasta que encontremos el valor medio. Entonces acá con verde lo voy a colocar, los que vamos a anular. Este anulado con este anulado. Listo. Luego, el otro medio, anulado este 3 con el este. Uy, y bueno, ya que surgió una gran cuestión, que no hay un valor medio, o sea, aquí tenemos datos impares. Entonces, ¿cuál será el valor mediano ahí? Se suman los dos y se divide 25. Exacto, 13.5. 12.5. Esa es la mediana. 12.5. Pero ya lo sabemos hacer manual. Entonces uno coge y ordena los datos y anula el primero y el último. Luego los intermedios hasta que llegue al valor medio. De pronto aquí, ¿qué nos dio? Que como es un número, tenemos 2, 4, 6, es par. Entonces no tenemos un valor medio que nos vaya a dar. Porque de pronto, si tuviéramos otro valor acá que fuera, por ejemplo, pongamos otro valor acá como por decir, ejemplo, el 59. Entonces si anulamos este con este, se va. Este con este, se va. Este con este 5 con este 20 se va y nos quedaría el valor medio de una vez el 20. Una vez lo sacaríamos. Pero en el caso de que queden 2, sumamos, dividimos entre 2 y esa es la mediana. ¿Listo? Si lo hace el sistema, chi igual, mediana. Doble clic, mediana. Seleccionamos el rango de datos, cierran, enter. En este caso, tenemos aquí 3, porque nos faltaría poner decimales acá. Él lo redondeó hacia 13. Tenía 12.5, lo redondeó a 13. ¿Listo? Bueno, eso es lo que más preguntan así a nivel de Excel, es cómo usted hace la fórmula manualmente. ¿Cómo suma un rango de datos? Si es verdadero que el valor de tal dato es igual a tales celdas, que es lo que normalmente les van a preguntar. Preguntas, ahí sí que les quedó un poquito más claro el tema de las celdas, trabajar con las celdas, hacer las operaciones manuales, hacer las operaciones básicas, pero que las hiciera uno como si lo estuviera haciendo en lápiz y papel. No en el sistema porque uno no va a tener lógicamente el computador, pero sí es cómo analizar los datos, los valores y las celdas y cómo se hacen las operaciones entre las celdas. ¿Listo? Está interesante esa forma como le está enseñando manual, porque pues en las pruebas no nos va a salir como dice acá, ¿no? Sin embargo, a veces salen figuras, ¿sí? De Excel. Exacto. Entonces ya ahorita, a medida que vamos avanzando, vamos viendo cosas manuales, ¿sí? Que es lo que quiero más enfocarme para los exámenes, no tanto en el manejo de tantas fórmulas, sino en la forma como se interpreta. ¿Sí? Es como, porque los exámenes es más de lógica, ¿sí? Nosotros nunca nos preguntan nada de memoria. He presentado exámenes en una superintendencia de servicios, en el Ministerio de Transporte, en la ANI. Yo trabajé en la ANI 18 años
la Agencia Nacional de Infraestructura. Y el examen que ya fue, yo fui provisional 18 años. Y hicieron un examen que no, un examen nada que ver. Y sin embargo, pues quedé tercero en la lista, pero pues, tercero perdí porque no había sido un cargo. En este cargo me presenté con un cargo y ahí estoy en la lista de tercero. Pero así es, los exámenes es un gran azar. Pero yo quiero darles de mi experiencia de lo que he presentado de exámenes de estado. Yo quiero darles una sugerencia muy importante. Y eso me ha servido mucho porque yo he quedado siempre, no he llegado al primero porque me he presentado unos cargos muy buenos, pero para esos cargos se presentan 500, 600 personas. ¿Y qué he aprendido de todo esto? Que es la forma como uno interpreta la pregunta y cómo, hacia qué cargo está dirigido. Y eso se juega es con los verbos. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Tenían algo de conocimiento? Si yo me presento a un cargo de profesional, en las funciones del profesional, ¿él tiene que tomar decisiones? Es mi pregunta. Sí. ¿Sí? En el profesional, sí. No. No. Para que ustedes lo vayan interpretando y ustedes van a ver los verbos. En los cargos de asesor, sí se tienen que tomar decisiones. Entonces, cuando usted se presenta a un cargo profesional, es un profesional normal, pero si usted se carga de un profesional especializado y un experto y un asesor, todos tienen diferente interpretación de la pregunta. Usted le puede formular la pregunta a un profesional, a un experto y a un asesor, y les puede dar las respuestas de todas que son válidas, pero si es para el cargo de solo experto, él sí puede tomar decisiones. Entonces, es lo más importante de uno interpretar la pregunta, y todas las preguntas son de acuerdo al cargo, que es mi sugerencia que yo les puedo indicar como una, que eso lo he aprendido a través de los exámenes que he presentado. Entonces, porque las preguntas se las puede formular al profesional, al asesor o al experto. Y todas son verdaderas. Todas son verdaderas. Pero no es igual la respuesta para un profesional o para un experto. Varía el verbo. Entonces, es una idea que yo les doy ahí para que ustedes de pronto, si tienen metodólogos de análisis de exámenes de estado, les pueda ayudar de pronto a complementar ese tema del verbo. ¿Sí? Identificar, realizar, ejecutar, ¿sí? Que son verbos muy similares, pero no es la misma respuesta. Así como estábamos viendo ahorita. Bueno, pues No sé aquí si alguien estamos para solo instructores, o sea, profesionales. ¿Cuál sería ahí el verbo? Exacto. Entonces, ustedes en los verbos de las respuestas traten de identificarlos. Traten de identificar. Esos son ya cositas que uno va aprendiendo de pronto entre los exámenes de estado, mirar exactamente cómo son las respuestas que le corresponden al instructor. ¿Sí? Porque no es lo mismo el instructor que el asesor. Entonces, son cosas que varían dentro de los verbos. Pero es muy bueno que lo analicen desde ese punto de vista. Bueno, tenemos otro tema y es la forma. Vamos a pasar al otro punto. No sé si tengan dudas de lo básico, pero les quedó claro cómo se interpreta, se hace la fórmula, pero lo más importante, cómo se interpreta y cómo se hace manualmente. Sí, señor. Sí, señor. Lo que tengan de dudas, pregunten, díganme, que yo estoy para pues, ayudarles y de pronto aportarles algo de mi conocimiento, de pronto que les pueda ayudar bastante. Vamos a entrar a otro tema ya, que son
fórmulas, ¿sí? Ya esto es como lo básico, no sé si de pronto pues ustedes hacen operaciones. Estas guías yo se las puedo enviar, se las puedo compartir, pero lo ideal es que ustedes la hagan. Yo se la dejo en blanco y ustedes la hagan, ¿sí? Y así ustedes se aprenden a utilizar las celdas que se utilizan para realizar la fórmula, ¿sí? Que es como el ejercicio que ustedes tienen que hacer. O bueno, si no es con esta guía, puede ser con otra. Pero lo más importante es que ustedes aprendan a utilizar las celdas, las operaciones entre las celdas, que es lo que les va a ayudar bastante. Listo, acá yo la puedo borrar y ustedes después la van utilizando, ¿sí? Pero el objetivo es ese, que ustedes puedan realizar las operaciones entre las celdas, que eso sí les van a preguntar bastante. Entonces ahí toca analizar qué celda va a multiplicar. Ustedes se paran en la celda porque allá le van a dar un cuadrito así como este. Les dan un cuadrito como este y les van a dar la columna A, B, C y las filas. Entonces le dan un recuadrito así pequeñito como este y le dicen haga las operaciones de la tal celda, tal celda. Es verdadero que para sacar el valor total, entonces ahí le ponen trampitas, que menores o que mayores, entonces uno tiene que analizar cuál es la correcta. Listo. Bueno, pasemos a un poquito ya más complejo de las bases de datos, ¿sí? Entonces es cuando ustedes los ponen a analizar bases de datos, ¿cierto? ¿Sí? Cuando ustedes les van a decir, mire, se tiene esta base de datos, mira, aquí ya tenemos más registros, ¿sí? Aquí ya tenemos unidad de cliente, tenemos zonas, tenemos países, tenemos productos, canal, prioridad, pedidos, valor del pedido, ¿cierto? Entonces, ahí nos pueden surgir preguntas de filtros, ¿sí? Entonces ya vamos a comenzar con un tema, es cómo filtrar las bases de datos para poder extraer una información que nos están preguntando, ¿cierto? Entonces acá yo tengo unas preguntas. Utilizando filtros de selección, clasificar la base de datos por zonas. Entonces, si nos dicen por zonas, entonces lo ideal es que nosotros sepamos, pues a ustedes no le van a dar una base de pronto tan grande, ¿cierto? Entonces no les van a dar les dan una más pequeñita. Pero si de pronto le dicen, necesito que por favor me indique por la zona de Europa, cuánto fue el valor que se vendió. Un ejemplo. Pues en este caso, ustedes tendrían que sumar solo Europa, ¿cierto? ¿Y cómo lo filtran acá? Entonces, en Excel, pues uno utiliza la herramienta de Excel, va a filtros y dice por zonas, queremos el valor que ver por zonas. Y si no, ya utilizamos una tabla dinámica. Pero en este caso es por filtros. Queremos ver los valores por zonas y comenzamos por la primera, Europa. Aceptar. Entonces ya nos muestra zonas y nos dice, en Europa se vendieron 200. ¿Cómo? ¿Se perdieron? No escuché por ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Estamos viendo acá la base de datos por zona, ¿cierto? Entonces acá tenemos, aquí quitamos todo el filtro, ponemos todas las zonas. Según la pregunta, acá dice la pregunta que utilizando filtros de selección, clasificar la base de datos por zona, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué hago yo? Aplico un filtro y quiero ver zonas como Europa. Listo. Entonces ya tenemos que Europa me dio 200.621, 200.621. Y queremos ver otra zona. Quitamos la que tenemos. Vamos a ver África. Y África, lo que vendió África. Queremos otra zona. Es por filtros. Eso llaman filtros de selección. ¿Sí los han trabajado?
¿Sí han trabajado, han hecho ejercicios de filtro? Casi Sí. no. Si quiere lo retomamos despacito para que ustedes sepan aplicar filtros de entre bases de datos. Que eso normalmente lo tienen que hacer ustedes es allá en hoja y papel. Si a usted le dicen, le dan una basecita de datos y le dicen, saque el valor de la zona de Centroamérica. Si le dan este pedacito de aquí para arriba nomás, pues Centroamérica solo hay uno. Pues usted lo que hace es que anula todo y solo sería este registro. Centroamérica, es saber clasificar los datos. Este sería el único registro que ustedes tendrían que mostrar, ¿cierto? En el caso de según que sea la base de datos. Y en el caso acá de Excel, pues selecciona toda la base y selecciona Centroamérica. Eso sería por zonas. Si le dice, solamente queremos ver, esa es la primera pregunta, pues aquí tocaría hacer varios filtros, ¿no? El ejercicio aquí abajo está más resuelto, ¿cierto? Tenemos, pero después de eso, cuando ustedes ya cacharrían un poquito más esto, después les voy a mostrar que acá toca hacer varias selecciones, pero si después montamos eso en una tabla dinámica, él me lo saca automáticamente por cada zona. ¿Sí? De pronto ya en la siguiente sesión vamos a ver análisis de figuras, análisis de gráficas, análisis porcentuales, que eso sí sale mucho en la parte del examen, y análisis de gráficas, ¿cierto? Porque eso es lo que nos preguntan también de estadística, de tablas dinámicas. No es que nos van a poner una tabla dinámica, sino que nos preguntan datos de la tabla dinámica, o sea, saber interpretar las gráficas. Es algo que es al contrario. Aquí las hacemos, pero cuando nos ponen una gráfica, nosotros no lo entendemos. Hay veces una gráfica, ¿sí ha pasado? Y no entendemos, que eso es lo que vamos a ver de pronto en la siguiente sesión. Análisis de interpretación de gráficas de Excel. ¿Listo? Entonces, esos son filtros de selección. Por zonas, filtramos la columna zona y miramos. La segunda dice, utilizando filtros de selección, clasificar la base de datos por zonas y por prioridad crítica. Uy, entonces ahí también toca hacer lo mismo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Centroamérica. En Centroamérica, ahí se aplicaron dos. Ya se aplicó el filtro acá, pero ahora dice que también solamente mostrar la prioridad crítica. Entonces se aplica otro filtro acá en prioridad y solo selecciona que crítica y aceptar. Entonces, mire, ya la base quedó por dos filtros, uno por zona y otra por prioridad. Ya tenemos la pregunta 2. En este caso estamos hablando de Centroamérica, y para que lo pongamos acá dentro del recuadro de la pregunta de Centroamérica. Centroamérica. Bueno, y así sucesivamente está, calcular la suma total del valor del pedido de todos los países. Calcular la suma total del valor del pedido de todos los países. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se quitan los filtros. Ahí quitamos todos los filtros nuevamente. Y aquí todavía hay filtro. Y todos los países. Pues la suma total es muy sencilla. O sea, ahí sí ya es la suma del valor del pedido y esta es la respuesta del tercero. La suma total de la base de datos, de todos los pedidos y de todos los países. Pues ahí ya tendríamos la respuesta, ¿cierto? Ahí no tocaría hacer filtro. En el tercero es sumar todo, de todos los países.
Entonces, en este caso no tocaría aplicar filtro, sino es sumar toda la base de datos. En este caso da 2.630.737. Bueno, ¿qué otra tenemos? Y así sucesivamente hay más preguntas. Vamos a ver qué alcanzamos a hacer hasta esta guía de hoy. Yo les quiero dejar esta para que ustedes la trabajen, ¿cierto? La 4, calcular la suma total del valor del pedido por cada país. Ahí ya es diferente, por cada país. Entonces, ustedes ya filtran por país. Vamos a ver Colombia. ¿Cuánto es la suma total de país de Colombia? Ah, por Colombia ya se vendieron 440.000. Por otro país. Por Irán. Selecciona Irán y él vendió 99.106. Así, entonces es trabajar. Todo esto que estamos viendo acá se llama filtros de selección. ¿Se han trabajado? Un poquito. ¿Cómo están? ¿No se me han dormido un poco? Sí, no, sí hemos trabajado. ¿Quién más? Pongan una manito arriba si la han trabajado, si no quieren hablar. ¿Sí? De pronto si tienen preguntas de filtros, de lo que hemos mirado. Ahí Sí, todos colocan manito. Pregunta. David tiene una pregunta, profe. Dígame. Al final, al ponerle el valor total, cuando uno filtra, automáticamente él solo suma los que están en pantalla. La fórmula, o sea, la fórmula de la última se mueve, digamos, por así decirlo, solamente cuando uno filtra, cuando uno muestra solamente, por ejemplo, ahora por países que habían, de Colombia habían 3 Sí, datos y la fórmula se adapta al filtro. Mi pregunta. sí, señor. Las fórmulas se adaptan al filtro. Entonces, si usted está Ok. filtrando por el valor del solo país, entonces ahí le suman en ese caso Colombia. Entonces, mire, se pregunta David acá que es muy importante. Seleccionamos el país acá, en este caso Colombia. Quito los otros países, dejo solo Colombia y él automáticamente me suma, la fórmula me suma. Colombia. Y voy a otro país como España. Filtra por España y él calcula cuánto por España vende. Y así sucesivamente. Puede mostrar ahí la fórmula como es, por ejemplo, ahí la fórmula Acá que es dice el total del... su total siempre por el valor del pedido. La fórmula 109 le saca el su total. Entonces, mire, lo que hace es esta. La voy a hacer desde cero para que ustedes la aprendan a hacer. Tengo toda la base de datos completa. Yo tengo acá el total. Acá yo lo que hago es que si quiere puedo borrar esta fórmula acá. Si yo no le pongo el total ahí, cuando yo filtre la base de datos, no me va a dar el subtotal del país. Ahí lo quité, ¿cierto? En este caso lo quité. Voy a seleccionar otra vez Colombia. Colombia. Se me hizo Colombia por aquí. Colombia, aceptar. Él filtra, pero no da el valor, ¿sí vio? No dio el valor. Entonces lo que yo tengo que hacer es que ponerle el valor total. Si le pongo aquí el valor total de la suma de todos los productos, autosuma. En inicio, aquí la fórmula de autosuma, él suma toda la columna. Ya la pone aquí, la va a poner de color. Este color. Con moradito. Cuando yo aplico la fórmula, selecciono el filtro y ahí sí le coloco Colombia, él me va a colocar la suma de solo Colombia, la suma de todo ese país. ¿Listo?
¿Claro? David. Sí, ya dijo con la manito Sí, que sí. ya, muy claro, gracias. Sí, exacto. Suma todo y después cuando filtre, él ya suma solamente lo que filtra. Listo. Muy bien. Eso es por filtros de selección. Hay muchos más filtros, ¿no? Que normalmente a uno dentro de las operaciones básicas a nosotros nos van a preguntar siempre lo básico. Máximos, mínimos, promedios, modas, contar, mediana. Nos van a preguntar valores como operadores matemáticos. ¿Ustedes se acuerdan los operadores matemáticos cuáles son? Suma, resta, multiplicación y división. No, son las operadores matemáticos es menor, mayor, diferente, igual, menor que, mayor que. Esos son los operadores. Menor, símbolo menor. El símbolo mayor. Menor igual. Mayor igual. Mayor igual. Mayor igual. Diferente. ¿Cómo es el símbolo diferente? Es el menor y el mayor. Esto es diferente. Menor. Menor igual. El mayor. Mayor igual. Diferente. Intersección. Intersección. ¿Se acuerdan del símbolo de intersección? Que es muy importante que ustedes sepan. Intersección y conjunción. Y el operador y o. Si saben bien esta parte, bueno, aquí cuando hablamos de operadores matemáticos nos pueden decir cuáles son las personas menores. Un ejemplo, por acá tengo un ejercicio cuando veamos eso, de contar. Acá tenemos textos, que son las gráficas que tenemos que aprender a interpretar. Tenemos acá una basecita de datos de unos nombres, de sexo y de edad. Entonces, aquí con los operadores matemáticos nos pueden decir dos preguntas. ¿Cuáles son las mujeres que tienen menor que 20 años? Por ejemplo. Entonces, ahí ya se utiliza el operador matemático menor. O H mayor. O así sucesivamente. Entonces, es lo que uno debe tratar de interpretar dentro de la base de datos, que son los operadores básicos. Los que tenemos acá. Pero yo quiero que me contesten una pregunta. Cuando hablamos de Juan y María, son respuestas verdaderas. ¿Qué significa? ¿Las dos son verdaderas o hay una falsa? Juan y María sacaron resultado de aprendizaje positivo. Ahí la respuesta de las dos, Juan y María, son las dos verdaderas. ¿Sí? Cuando hablamos de conjunción, ya a usted le dicen, presente su cédula o su carnet, ¿qué le estás diciendo? Le dan dos respuestas, ¿cierto? Se puede, si presenta el carnet es válido o si presenta la cédula es válido, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, cuando hablamos de intersección, que es el operador y, ¿qué significa? Que los dos documentos le dicen, para entrar al SENA se necesita la cédula y el carnet. O sea, que tiene que presentar los dos. Pero, si es otra pregunta, le dicen, para entrar al SENA puede presentar el carnet o la cédula. Entonces, puede entrar con cualquiera de los dos.
Es muy importante ese operador, el I y el O. El O es excluyente, ¿cierto? Y el I es incluyente, tiene que colocar los dos siempre. Hay veces en preguntas salen muchas preguntas así, incluyentes y excluyentes. Es como muy bueno analizar todo ese tipo de preguntas para uno poderlo, como para brindar un poco más de análisis a las preguntas. Hay veces uno no tiene, yo digo, bueno, yo me presenté solamente a un examen de la ANI y uno de super servicios de salud. Este concurso de instructores, yo la verdad, yo ya lo miré, pero ahí es excluyente, ¿cierto? Yo yo he trabajado de instructor como 3 años y la parte de dinamizar stick como 2 años y en la parte de ingeniería como más de 20 años. Pero si yo me voy a presentar a un cargo de instructor, yo no cumplo. ¿Sabe por qué? Porque pusieron unas posiciones ahí, con el debido respeto, de pronto no acomodar a nadie, pero sí un poco cerrado el proceso, porque pusieron unas certificaciones que son incluyentes, no las puede uno sacar. Si yo me presento a un cargo, pago el PIN y no cumplo con una certificación de esas, automáticamente me sale rechazado. No voy a pasar al examen, ni siquiera me llaman a examen, porque son incluyentes. ¿Cierto? ¿Usted tiene claro eso? Unas certificaciones de semilleros de ICTs yo no tengo esas certificaciones, no me podría presentar. ¿Para qué? Porque voy a perder los 70.000 pesos ahí. 50.000 o 70.000 de estar en fin. Porque yo sé que si están pidiendo para instructores 2 años de experiencia, bueno, o 3, bueno, maestría, certificaciones, especialización, todo eso lo puede uno tener. Pero si uno no tiene, o bueno, hago esa pregunta a ustedes que tienen más experiencia en eso. Si yo me presento a un cargo de instructor y me faltan las certificaciones de esos de los semilleros, ¿me van a aceptar, sí o no? Para presentar el examen. Al menos me llaman para el examen. Pregunto. ¿Ustedes qué dicen, compañeros? Depende del cargo que escojan. No, Si en el cargo instructor básico. si en ese cargo están exigiéndolo, sí no lo aceptan. Exacto, sí, no me aceptan. O sea, ¿para qué me voy a poner yo ahí a presentarme a eso? Exacto, no me aceptan porque es I. Tiene que tener profesional, 3 años de experiencia, un ejemplo, y tener las certificaciones de los semilleros del ICETEX y del IFES y bueno, de los que están pidiendo. Esos semilleros que... Entonces ahí uno pierde la plática al fin. No lo llaman para la segunda fase, que son los exámenes. Entonces, esos operadores matemáticos son igual. Entonces uno sabe que cuando es algo que es incluyente, como es el caso de las intersecciones de los operadores matemáticos, uno dice, si es esto y esto, pues tiene que cumplir los dos, o cumplir con todas las certificaciones, de lo contrario, pues uno no pasaría a la segunda fase. Bueno, a la segunda fase, la primera fase es comprar el PIN. La primera fase es si es aceptado o no aceptado para presentar el examen. Después viene el examen, después vendrá la entrevista y bueno, las fases del proceso, ¿no? Pero entonces uno ahí quedaría colgado nomás en la segunda fase y una vez ya lo mochan a uno una vez ahí, entonces ya usted perdió la plata, no puede ni presentar el examen. Listo. Bueno, pasamos a la otra. Entonces, acá tenemos, dentro de este listado de preguntas, yo creo que ustedes tienen otro asesor para el examen, tienen otra asesoría por parte de un metodólogo o algo de exámenes, ¿no?
Así ya que están en el curso de como de formación y ayudarse entre todos de pronto con las preguntas, como como, la parte de estrategias para presentar los exámenes. Mire, los exámenes se presentan con estrategia. Eso uno dice, no, eso es solo conocimiento, sí, pero es más estratégico. Los exámenes ahora de Estado, la mayoría son estratégicos. No es tanto el conocer, sino es cómo responder. Y pues esa es la nueva forma de los exámenes de Estado, ¿no? Pero sí es muy bueno que de pronto se asesoren con otras personas, de pronto que tengan así la experiencia de los tipos de preguntas, como las puntillitas que hay por ahí, cómo poder de pronto lograr uno más puntajes. Bueno, pasemos al otro punto. No sé hasta cuál vamos. Aquí habla, por ejemplo, de valores mínimos, valores máximos de bases de datos, realizar gráficas, ¿sí? Que eso yo creo que lo voy a tratar en la siguiente clase y es ver gráficas, que eso sí es importante y eso sale bastante. La función ahora, función contar sí, contar no, falsos, verdaderos. Bueno, entonces no sé hasta qué horas vamos. Yo creo que vamos a dejar esta sesión hasta ahí. Y no sé si le envío la guía para que de pronto la vayan desarrollando la hoja 1, que son conceptos básicos y las conceptos de base de datos. Enviarla para que me la envíe y ya se la comparto, con eso ellos la hacen. Perfecto, analícenlas, trabajenlas y en la otra sesión vamos a ver gráficas, vamos a ver fórmulas anidadas y tablas dinámicas para que tengamos el concepto. Todo esto que ustedes van a hacer, ustedes hacen todo lo de filtros y háganlo así como están las preguntas. Cuando hagamos tablas dinámicas, ustedes van a decir, uy, qué bobada, mire, para hacer esto como me tocó hacer 10.000 cosas. Cuando usted hace una tabla dinámica, lo saca en 5 minutos. En 3 minutos saca lo que usted se puede gastar haciendo con filtros media hora. Con una tabla dinámica se hace en 5 minutos. Entonces, es la ventaja ya cuando usted va avanzando dentro del Excel, avanzando dentro del conocimiento de Excel, él ya le va presentando otras fórmulas que llaman fórmulas anidadas que sacan los resultados en forma automática. ¿Listo? Entonces yo ya le comparto acá, le voy a compartir el correo de el WhatsApp de compañera Luz. Por ahí Liliana levantó la mano. Liliana tiene pregunta. Hay una pregunta, profe. Hay una pregunta, claro, cuénteme. Sí, buenas noches, profesor Javier, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Y demás compañeros de la clase. Sí, no, pues que me tenía la inquietud que su merced decía que nos iba a hacer el favor de colaborarnos compartiendo la guía, pero yo pensaba que de pronto la iba a compartir aquí mismo, pues, por el chat del grupo. Bueno, ya la comparto por el chat del grupo también. Listo. Ya la comparto acá por el chat. Listo, espere, lo que quiero es borrarle para que ustedes lo hagan. Le voy a borrar acá, así como dice la hoja 1, fórmulas de la hoja 2. Se trabajan, ustedes voy a borrar aquí cositas para que no tengan las respuestas. ¿Listo? O bueno, la dejo con respuestas. Yo sé que ustedes son muy conscientes y No lo guarde. No lo guarde. Dele, no lo guarde. Ciérrelo y no lo guarde y lo envía así sin guardar. No, ya lo acabé de guardar. Entonces voy a borrarle aquí las... Pues es que si lo envía desarrollado quedan confusos, ¿no? Digo yo también. Sí, entonces la voy a borrar aquí lo que yo desarrollé, entonces para que ustedes la puedan hacer a conciencia del tema y le cacharrían aquí todos estos temitas importantes.
Entonces ustedes hacen lo de básico y fórmulas. Esas dos, buscar B y contar sí y gráfica lo vemos en la siguiente clase, ¿listo? Entonces ya le comparto esta guía ahí. Bueno. Qué bueno que están animados, mire cuántas personas, 19 hoy sábado a las 10 de la noche, están muy bien animados, de verdad, los felicito por trabajar así y que Dios permita que Dios Todopoderoso los guíe en todos sus exámenes. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego a todos. Feliz noche. Javier, muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias Javier, a todos. este chat para no me permite enviar, aquí no me permite enviar archivos adjuntos. Entonces envían las profe y ahí se les comparte a ellos. Tranquilo. Aquí no me, como este es gratuito, entonces me permite agregar aquí archivos adjuntos. Ya se las comparto al grupo, profe, envíamelas y ya se las hago llegar ahí al grupo, porque si no puedes, pues tampoco los vamos a colocar a trasnochar. Gracias a todos, feliz noche. Muchas Bueno, ya se gracias, las feliz envío. noche. muchas gracias, muy amable. Bueno, con todo gusto estamos, ahí cuadramos la otra fecha para En cuando... 8 días otra vez nos vemos con el profe, son 3 clases. Sí, profe Javier. Sí, listo. Aquí le estoy buscando el archivo ya de mi segundito. Nos vemos en 8 días, muy amable, con la bendición de Dios, gracias. Bueno, ahí Bendiciones, profe Alirio. ahí envié el Bendiciones para archivo. todos. Buenas noches. Ahí le envié el archivo en el grupo, yo creo que ya lo pueden ver todos. Ok, profe, gracias. ¿Y todos son del CTT? No, señor, está nacional, algunos del CTT, pero la mayoría son nacional, profe. Ah, bueno, me alegra tener gente acá de muchos lados y es muy importante. Y bueno, ¿y qué otros temas van a tratar? De pronto Pues para yo unirme, yo me quiero presentar, pero a un cargo administrativo. no, acá solo son instructores, pero bienvenido, profe, al grupo. Ahí entonces le mando el Aquí grupo. aprendemos de todos aprendemos. Claro. Bueno. Pero también se Entonces, enseñan administrativos. Ahí habló Angie, que sí. También hay administrativos, profe. Aquí se enseña bueno, toda esa parte. Sí, se chévere. enseña, Oye, pues enseñamos más que todo lo que se trabaja en el SENA, modelo pedagógico institucional, formación profesional integral, todo lo que es parte SENA se enseña y se desglosa. chévere. No, yo asisto, claro. Entonces, bienvenido al grupo, profe. Que se una. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Yo ahí gracias, estoy Angie. pendiente. Gracias por Feliz todo. noche para todos. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Gira. Chao, todos. Hasta luego, muchas gracias a todos.